Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios por este privilegio que Él me concede de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Jonás y quiero invitarles que continuemos leyendo en nuestras Biblias Jonás capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 17 y dice la palabra de Dios: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios añada bendición en su palabra. En el estudio anterior vimos a los marineros, a uno de ellos, el capitán de la nave, diciéndole a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque habíamos estudiado que Dios llamó a Jonás y le dio instrucciones específicas para ir a Nínive. Y Jonás no quiso ir a Nínive y huyó de la presencia de Jehová. Y agarró un barco para Tarsis, y estando en ese barco, entonces Dios levantó una tempestad en el mar. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios mientras Jonás dormía. El capitán de la nave lo encontró roncando y le exhorta: levántate y clama a tu Dios. Y no vemos alguna evidencia de que Jonás haya levantado clamor, que haya orado en arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios. La tempestad continuó y entonces los marineros se preguntaron, porque esta tormenta no era algo natural, ¿a qué se debía esta tormenta? Y ellos dedujeron que esto debía de ser algo enviado por Dios. Así que echaron suerte para ver quién de los tripulantes de la nave era el culpable, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces aquí nosotros podemos ver en estos versículos que leí una reunión de oración en la cubierta. Ellos sabían que para salir de esa tormenta solamente era posible con la fuerza de un Dios. Y mientras ellos oran, el profeta duerme. Y entonces luego que ellos piden que Dios se apiade de ellos, los marineros descubren que eso se debe a algún pecado de ellos. Entonces, al echar la suerte y caer la suerte sobre Jonás, los marineros le preguntan y lo bombardearon con preguntas: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Hoy quiero compartir con ustedes el tema: decláranos lo que has hecho. ¿Sabe? Es una bendición cuando nosotros hacemos algo bueno y alguien nos pregunta: ¿qué has hecho? ¿O por qué has hecho esto? ¿Eres tú cristiano? Pero en realidad es incómodo cuando uno hace algo malo y alguien le pregunta: ¿y usted dice ser cristiano? Imagínese la sorpresa de Jonás
Él estaba huyendo, él pensó que iba a escapar de la presencia de Dios, él pensó que iba a escapar del juicio de Dios, pero justamente ahí es confrontado por unos paganos que al darse cuenta de lo que ha hecho, bueno, antes le preguntan a Jonás, decláranos qué es lo que has hecho y por qué ha venido este mal. Y entonces la respuesta de Jonás, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Veamos en la declaración de Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En realidad, él no está teniendo temor de Dios. Si él en algún momento fue temeroso de Dios, ahora no le está demostrando temor a Dios. Porque el temor de Dios, como alguien lo ha definido en el libro de Proverbios, Salomón dice que el temor de Jehová es apartarse del mal, el temor de Jehová es aborrecer el mal camino y la desobediencia. Y Jonás con su actitud no está demostrando teniendo temor a Dios. Él está desobedeciendo, él está yendo en dirección contraria a lo que Dios quiere. Y cuando alguien se porta de esa manera, en realidad no está teniendo temor de Dios. Él está mintiendo al decir que tiene temor de Dios, pues en ese momento no lo está haciendo. Muchas veces nuestras actitudes no están acorde con lo que decimos creer, y eso es algo trágico en la vida de cualquier cristiano. Podemos esperar que Jonás dijo esto con pena y con vergüenza, justificando a Dios y condenándose a sí mismo, explicándole a los marineros qué gran Dios es Jehová. Él les ha dicho, yo temo al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar. ¿Sabe? Pero los marineros entonces le preguntan, ¿por qué has hecho esto? Si tú temes al Dios que hizo el mar y la tierra seca, ¿por qué fuiste tan tonto como para pensar que podrías huir de su presencia por tierra o por mar? Jonás ve en esto el castigo de su iniquidad. Él lo acepta y justifica a Dios en ello. Cuando despierta la conciencia y se levanta una tormenta, nada lo convertirá en calma sino el confesar el pecado que ha llevado las tormentas, que ha levantado las tormentas. La Biblia nos advierte que nosotros debemos de ser cuidadosos en todo lo que hacemos, en nuestra manera de vivir, y que lo que decimos y creer debe de estar acorde en realidad con nuestra conducta. El libro de Primera de Pedro 2, del versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y Dios espera que nuestra vida y lo que decimos creer esté acorde, que con nuestra conducta nosotros adornemos el mensaje que predicamos. Esa es una de las mejores, de los mensajes más impactantes y poderosos, cuando con nuestro testimonio nosotros adornamos el mensaje que predicamos. Es uno de los requisitos que se espera de cada persona que sirve a Dios, que mantenga una buena manera de vivir, que mantenga un buen testimonio entre aquellos entre los cuales vamos a predicar. Una buena manera de vivir es el contexto adecuado para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En este tiempo muchas personas no tienen una vida adecuada para dar testimonio del Evangelio. Muchas personas no pueden testificar en sus trabajos de que son cristianos, no pueden evangelizar, porque saben que su vida se ha quedado muy lejos de lo que Dios espera que hagamos para testificar de Él. Y en este caso, sabe, Jonás se ha quedado corto como profeta.
como mensajero de Dios. Él se ha quedado muy corto, él está fallando y no vemos en Jonás, ¿sabe?, ninguna señal de arrepentimiento. Cuando los marineros descubrieron que era hebreo y que era el Dios de los hebreos el que estaba enojado, ellos habían escuchado mucho acerca de ese Dios y de las grandes y maravillosas cosas que había hecho Él, y ahora tenían una experiencia de su poder y de su providencia. Ellos sabían que todo esto era por huir de la presencia de Dios, y por lo tanto ellos, que eran culpables de pecados mayores que este, están llenos de temor y están aterrorizados cuando se enteraron de la destrucción. Y también Jonás les dijo que Dios estaba enojado con los ninivitas y que lo había mandado a él a decir que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Así que todo esto atemoriza a estos hombres ahora al ser enfrentados directamente con el poder de Dios. Saben que en medio de las tormentas, en medio de los juicios, cualquier persona va a llenarse de temor de Dios. Y Dios en medio de los juicios también hace conocer su poder. Por ejemplo, en Egipto, Dios por medio de plagas, de obras poderosas, hizo conocer el poder a los egipcios. Así que aquí tenemos a estos marineros llenos de temor. Y la actitud de Jonás, no vemos arrepentimiento. No vemos una petición al ser descubierto en su propio pecado, diciéndole a los marineros: me arrepiento de haber hecho esto, fui un tonto, por favor regrésenme a tierra. Voy a regresar, le voy a pedir a Dios perdón en este momento y voy a ir a donde Él me envía. Pero no vemos en la actitud de Jonás ningún arrepentimiento, y sabe, cualquier persona que está empecinada en rebeldía contra Dios no puede salir ganando. Jonás estaba dispuesto a morir antes que ir a los ninivitas, antes de hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Así que estos hombres, una vez que Jonás les dice lo que él había hecho, dice que los marineros no tiraron inmediatamente a Jonás al mar. No, más bien estos marineros idólatras están arriesgando su vida para salvar a Jonás, lo que él no quería hacer con los ninivitas. Estos marineros le están dando una lección de preocupación por salvar a alguien que está en peligro. Y cuando él mismo les ha dicho que lo tiren al mar, que el mar se va a aquietar una vez que lo tiren al mar, ellos no están dispuestos a tirarlo inmediatamente. Ellos incluso tiraron todos los enseres al mar. Ellos tiraron todo, querían salvar su propia vida. Saben, en los momentos de crisis a veces nos damos cuenta de cuál es lo más importante. Los enseres y otras cosas salen sobrando cuando la vida de una persona está en peligro. Y estos hombres querían salvar su propia vida, y no solamente salvar su propia vida, sino también salvar la vida de Jonás, pero fue imposible. Cuando uno no se arrepiente, la única alternativa que hay es que el juicio de Dios va a caer sobre uno. Ellos, dice en el verso 10, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y ahora entonces vemos a estos marineros conociendo el poder de Dios, siendo expuestos a la grandeza de Dios. Y ellos aquí lo vemos orando a Dios y diciendo que no tome en cuenta
No ponga ese pecado sobre ellos, porque Dios ha hecho lo que ha querido. ¿Sabe? Una de las verdades que estos hombres entendieron y que Isaías 14:26 nos dice es: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién se va a levantar en contra de Dios? ¿Quién va a detener el juicio de Dios? ¿Quién va a detener las plagas que Dios envía? ¿Quién va a detener las crisis que el Señor manda a causa del pecado? Nadie va a detener esto hasta que las personas se arrepientan, hasta que nos humillemos, nos arrepintamos, hasta que quitemos el pecado de en medio. Jonás no había quitado su pecado ni estaba dispuesto a arrepentirse y a obedecer. Así que tiene una tempestad sobre él y él sabe que la única forma, y cuando uno no se arrepiente, sabe, lo único que le queda es esperar el castigo divino. Si Dios no perdona sus pecados, si usted no se arrepiente y le pide perdón a Dios, lo único que le queda es atenerse a las consecuencias del pecado. Dios ha provisto formas como para perdonar el pecado, pero para aquel que no se arrepiente está almacenando para sí mismo ira, para el día de la ira, castigo. Y Jonás aquí lo vemos exactamente teniendo el castigo como la única alternativa, ya que él no quiere arrepentirse. Y los marineros están interesados en salvarlo, pero no pueden hacer nada. Nadie puede hacer nada por uno cuando la mano de Dios se ha levantado en nuestra contra a causa del pecado. Nadie nos puede ayudar cuando a causa de nuestros pecados ha venido el juicio. Solamente nos queda arrepentirnos, humillarnos, porque Dios va a hacer lo que quiere. Él va a cumplir su propósito. No hay otro lugar a donde se puede esconder. No queda otra alternativa. Hay que humillarse. Y los marineros, después de haber hecho aquella oración pidiendo perdón a Dios, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Sabe? Es interesante cómo Dios tiene control sobre la naturaleza. Es en realidad hermoso ver el poder de Dios. Una de las cosas que me asombra es eso. Nuestro Dios mandando al pez a que trague a Jonás, mandando al mar que levante tempestad, y luego que Él ha cumplido el propósito de castigar al profeta rebelde, el mar se aquieta, porque el viento y las olas obedecen a Dios. Alguien dijo que toda la creación es obediente a Dios y cumple su propósito. Los animales, la naturaleza misma, los árboles, los únicos que nos hemos revelado es el diablo, los demonios y los humanos. Pero después todos cumplen el propósito de Dios. Y aquí vemos, el mar obedeció a Dios. Pero aquí tenemos también algo especial. Una vez que la tormenta cesó, dice el verso 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Un erudito hebreo dijo que esto puede entenderse como que ellos hicieron compromiso de servirle a Dios. Esto es conversión, es el reconocimiento al Dios, el único Dios, el Dios de Jonás. Y es irónico porque Jonás rehusó mantener sus votos como profeta. Los profetas se comprometían a obedecer a Dios en todo lo que dijera, ir a donde Dios los mandaba. Pero Jonás estaba fallando como profeta. Pero estos hombres están haciendo un compromiso de servir al Señor. Y ¿sabe qué? Este compromiso no lo hicieron como condición de que si tú nos guardas de esta tormenta, si tú nos salvas de esta tormenta, nosotros te vamos a servir. No. Sabe que la tormenta ya se había quietado. En el mar se hizo grande bonanza. Una vez que Jonás cayó al mar, aquellos hombres entendieron que el Dios de Jonás era un Dios grande. Y ellos entonces se quedaron mirando unos a otros, asombrados.
Los dioses que ellos habían creído realmente no tenían ese poder, no eran dioses, pero este Dios de Jonás sí tiene poder sobre todo. Y ellos, una vez que se dan cuenta de eso, ya la tormenta ha pasado y ellos hicieron votos. Temieron a aquellos hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. ¿Qué tipo de votos? ¿Qué tipo de compromiso? Yo pienso que estos hombres dijeron: oh Señor, ya habían orado una vez a Él, pidiéndole perdón por Jonás, pero ahora que la tormenta ha pasado, ellos se humillan ante Dios y ahora están orando y terminan con una hermosa oración en la cubierta, pero hecha a nuestro Dios, al Dios que deben de conocer todos. Y ellos le dijeron a Dios: Dios, ahora reconocemos que tú eres Dios grande, que tienes todo el poder, toda la autoridad. No hay nadie tan grande como tú. Tú haces lo que quieres. Te pedimos perdón por nuestra vida, por lo que hemos hecho, por la forma en cómo hemos vivido, y te prometemos que de aquí en adelante te vamos a servir únicamente a ti. Y Jonás se perdió esta reunión, ¿sabe? Jonás se perdió los grandes avivamientos que se mencionan en este libro, porque aquí tenemos a los tripulantes, a los marineros orándole a Dios. Y luego también, más adelante, en los próximos mensajes vamos a ver que Jonás se pierde el avivamiento más grande, el avivamiento que sucede en la tierra de Nínive. Sin embargo, una aplicación hermosa es que Dios, a pesar de la desobediencia de Jonás, usó las palabras de Jonás, las palabras de un profeta que no quería predicar, que no quería ver el arrepentimiento de las personas, para traer arrepentimiento en los marineros. Y fue una bendición para los marineros. Y también fue usado para traer arrepentimiento y salvación en Nínive, aunque él no lo quería hacer. Alguien dijo en una ocasión: cómo me gustaría que un mensaje de los que yo predico provocara tal impacto en la vida de las personas. ¿Por qué no puedo hacer eso? Y un niño le respondió: porque tú no eres Dios. Y en realidad, imagínese el poder de Dios, las palabras, el poder de la palabra de nuestro Dios. Jonás no invitó a nadie al arrepentimiento. Sin embargo, la palabra que él había hablado era palabra de Dios. Y esas palabras provocaron convicción y arrepentimiento. Y los marineros se convirtieron. Y algo que aprendemos de estos marineros es que no necesitaron estar en la crisis para comprometerse con Dios. Ya habían salido de la crisis. Hay muchas personas que en tiempo de crisis prometen que van a servir al Señor, pero una vez que la tormenta ha pasado se olvidan de Dios. No fue el caso de estos marineros. Ellos, en medio de la tormenta, clamaron a Dios y después de la tormenta se comprometieron. ¿Sabe? Cuando estas tormentas pasen, cuando esta pandemia pase, es tiempo de que nosotros renovemos también ahora nuestro compromiso con Dios y que le digamos: Dios, nuestra vida va a ser para ti. Te vamos a servir. Esperamos que esta tormenta pase, pero aunque no pase, luego te vamos a servir. Las tormentas pasarán, pero la misericordia de Dios no. Atendamos nuestra vida, pidámosle a Dios que nos perdone, renovemos nuestro compromiso. En medio de esta pandemia, muchos se han olvidado de Dios, del compromiso que han hecho. Es tiempo de renovar nuestro compromiso. Seguramente estos marineros paganos se levantarán en el juicio contra muchos cristianos, llamados cristianos, que no ofrecen oraciones cuando están en apuro, ni acciones de gracias cuando la liberación de parte del Señor llegó. Aquí dice que aquellos hombres temieron con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron voto. Quiera Dios que esta palabra provoque en nosotros gran temor de Dios, que es apartarse del mal,
respetarlo y vivir con la conciencia de que Él ve todos nuestros pasos, conoce todas nuestras acciones. Y al tener eso en mente, entonces ordenamos nuestra vida, vivimos para Él y le servimos. Tenemos un Dios grande. El libro de Jonás termina: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A pesar de que esto, Jonás fue a causa de la desobediencia que estuvo ahí, se convirtió, ¿saben?, en el tipo de nuestro Señor Jesucristo, que Él por obediencia fue a la tierra 3 días y 3 noches. Y ahí provocó la liberación de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios grande, hay que temerle, hay que servirle, hay que renovar nuestro compromiso. ¿Cómo está su compromiso con Dios? ¿Ha hecho usted votos a Dios y los está cumpliendo? El libro de Jonás nos enseña que cuando prometemos a Dios, debemos de cumplirle. Los marineros se comprometieron. Jonás comprometió su vida y comprometió que iba a pagar sus votos en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos a los ninivitas arrepintiéndose, comprometiéndose, cambiando su vida. Es tiempo de renovar nuestro compromiso, de vivir para Dios, de ser fieles. Él nos ama. Él tiene todo el derecho de tenerlos en cualquier plataforma, de usar cualquier circunstancia para traernos a Él. Él tiene todo el derecho de exigir adoración y compromiso nuestro. Y en medio de estas circunstancias, ¿sabe? Él es un Dios bueno que nos ama y quiere darnos lo mejor. Cumplamos nuestro compromiso, seamos fieles, entreguemos y dediquemos nuestra vida a Dios. Si usted ha fallado a ese compromiso con Dios, es tiempo de pedirle perdón, de renovar su compromiso y de ser fiel. En esta hora que el Señor le bendiga y que este mensaje sea de mucha bendición para usted. Dios le bendiga. Amén.